Seguro que cuando compras un cordero no sabes bien qué hacer con la asadura. Pues hoy la vamos a cocinar como se ha hecho toda la vida. Lo primero es limpiarla bien. La lavamos con agua fría hasta que veamos que el agua queda limpia. Y después le añadimos un chorrito de vinagre. Y la dejamos unos 10 minutos dentro. Después la aclaramos otra vez con agua fría, la escurrimos y ya la tenemos lista. Y vamos a encontrar el hígado, el corazón, los riñones y el pulmón. Estas son las vísceras que tradicionalmente se utilizan para este guiso. Separamos todos los órganos, quitando la grasa, partes blancas y membranas que veamos. Esto es parte de la tráquea y demás que vamos a desechar. Aquí también se encuentra la molleja, pero yo no lo voy a utilizar. Este es el hígado, que está bastante limpio. Al corazón le quitamos las partes de grasa. Con el riñón hacemos lo mismo, le quitamos la grasa y la membrana que lo envuelve. Y ya solo nos queda el pulmón. Ahora cortamos la asadura en trozos irregulares y terminamos de limpiarla. Y con la asadura ya limpia y troceada, ahora sí, vamos a empezar con el guiso. Para esta cantidad de asadura vamos a picar media cebolla. También laminamos un par de ajos. En una cazuela a fuego medio añadimos un chorrito de aceite y después los ajos. En cuanto veamos que los ajos están un poquito doraditos, detrás la cebolla, que no queremos que se nos quemen los ajos. Y dejamos que se vaya pochando poco a poco. Aquí es cuando empieza a oler a cocina de casa. Si te gustan este tipo de recetas tradicionales, hechas con calma y bien explicadas, puedes suscribirte al canal. Que aquí seguimos cocinando como siempre. Cuando la cebolla ya está bien pochada, ponemos la asadura en la cazuela. Hay quien prefiere dorar la asadura primero, pero en muchas casas se añade directamente después de la cebolla, así queda más tierna y el guiso sale más suave. La mezclamos bien con la cebolla y la dejamos cocinar unos minutos, hasta que vaya perdiendo ese color a crudo. No hace falta dorarla, simplemente que se vaya haciendo un poco. Cuando la asadura ya ha perdido ese color a crudo, vamos a ponerle las especias. Le añadimos picante al gusto, una cucharadita de romero y una cucharadita de pimentón. Mezclamos bien para que las especias se integren con la cebolla y la asadura. Ahora añadimos tomate, en este caso es tomate tamizado, que tiene menos agua y da más cuerpo a la salsa. Añadimos aproximadamente medio vaso. Si no tienes tomate tamizado, puedes usar tomate triturado normal. Lo mezclamos bien y dejamos que se cocine unos minutos con la asadura.
Añadimos ahora sal al gusto, medio vaso de vino blanco y un par de hojas de laurel. Lo mezclamos todo para que se integren bien los sabores y lo dejamos cocinar a fuego medio suave durante unos 20 o 30 minutos aproximadamente. Durante este tiempo la asadura se va poniendo tierna y la salsa se va concentrando poco a poco. Si vemos que se queda demasiado seco, podemos añadir un poquito de agua. El guiso estará listo cuando la asadura esté tierna y la salsa se haya espesado un poco. Y después de este tiempo, mirad cómo ha quedado. La asadura ya está tierna y la salsa se ha ligado bien. Un plato sencillo, pero con mucho sabor, de los que piden pan. Esto es cocina de casa, cocina de la de siempre. Si te gustan estas recetas tradicionales, puedes suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima receta.